Hay una mañana en la que despiertas y percibes que tu cuerpo responde de modo diferente. Tal vez sea el tiempo que tardas en encontrar una palabra o la forma en que tus dedos dudan sobre las teclas del teléfono. Tal vez sea apenas una sensación difusa, un reconocimiento silencioso de que algo cambió, no de repente, sino como quien observa el mar retirándose lentamente de la arena. El cerebro a los 70 años no es el mismo que a los 40, ni a los 50. Y esto no es una tragedia, es una verdad biológica que merece ser comprendida con serenidad y curiosidad, porque dentro de esos cambios existe también una forma de sabiduría que solo el tiempo puede esculpir. Nuestro sistema nervioso está siempre conversando con la vida, y cuando llegamos a esta etapa, la conversación cambia de tono, de ritmo, de vocabulario. ¿Qué sucede realmente dentro de nuestro cráneo cuando cruzamos la frontera de los 70 años? ¿Qué pierde el cerebro? ¿Qué transforma? ¿Qué reorganiza? ¿Y por qué nadie nos prepara para comprender estos cambios con la compasión y la claridad que merecen? El primer fenómeno que se vuelve visible es la reducción del volumen cerebral. No es una pérdida súbita, sino un proceso gradual que comienza décadas antes y se acelera después de los 70. El córtex prefrontal, esa región que nos permite planificar, tomar decisiones complejas, controlar impulsos y mantener la atención sostenida, es una de las áreas más afectadas. Imagina que tu cerebro, a lo largo de la vida, fue una ciudad vibrante donde cada barrio tenía su función específica. Con el tiempo, algunas calles se estrechan, algunas conexiones se vuelven más lentas, algunos edificios comienzan a mostrar signos de desgaste. Esto no significa que la ciudad deje de funcionar, pero su ritmo cambia. La sustancia blanca, que son las fibras nerviosas envueltas en mielina y que conectan diferentes regiones del cerebro, también sufre alteraciones. La mielina, esa capa protectora que permite que los impulsos eléctricos viajen rápidamente entre neuronas, comienza a deteriorarse. Es como si los cables que transmiten información empezaran a perder su aislamiento, haciendo que las señales se propaguen más lentamente. Sientes esto cuando necesitas más tiempo para procesar una información nueva, cuando una conversación rápida se vuelve difícil de seguir, cuando la palabra que quieres decir está al borde de la lengua pero no llega. No es falta de inteligencia, es un cambio en la velocidad de procesamiento. El cerebro continúa capaz, pero necesita más tiempo, como quien aprende a caminar con pasos más deliberados. El hipocampo, esa estructura esencial para la formación de nuevas memorias, también experimenta cambios significativos. Piensa en el hipocampo como un archivista que durante toda tu vida registró cada experiencia, cada rostro, cada nombre, cada lugar que visitaste. Después de los 70, ese archivista comienza a trabajar de modo diferente. No pierde toda la capacidad de registrar, pero se vuelve más selectivo, más lento, a veces deja algunas informaciones sin catalogar adecuadamente. Puedes recordar con claridad emocional y sensorial algo que sucedió hace 50 años, cada detalle de la luz de aquella tarde, el olor del jardín, la textura de una voz. Pero el nombre de la persona que conociste ayer o dónde dejaste las llaves esta mañana parecen disolverse como humo. Esto sucede porque la consolidación de memorias recientes depende de procesos neurobiológicos que se vuelven menos eficientes. La neurogénesis, la capacidad de generar nuevas neuronas en el hipocampo, disminuye drásticamente. Durante mucho tiempo se creyó que no nacían neuronas nuevas en la vida adulta, pero después descubrimos que el hipocampo mantiene esa capacidad hasta edades avanzadas, aunque de forma muy reducida. A los 70, ese proceso está casi silenciado. Pero aquí está algo importante, la memoria no depende solo de nuevas neuronas, depende también de la calidad de las conexiones entre las neuronas que ya existen. Y esas conexiones, esas sinapsis, pueden continuar fortaleciéndose a través de la experiencia, de la curiosidad, del aprendizaje continuo. Otro fenómeno que se intensifica es la disminución en la producción de neurotransmisores. Dopamina, serotonina, acetilcolina, esas moléculas que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí, comienzan a producirse en cantidades menores. La dopamina,
relacionada con motivación, placer y movimiento, declina especialmente en los circuitos que conectan el córtex prefrontal con estructuras más profundas del cerebro. Puedes sentir esto como una reducción en la energía, en la iniciativa para comenzar nuevos proyectos, en la sensación de recompensa. La acetilcolina, esencial para la atención y la memoria, también disminuye, contribuyendo a aquella sensación de niebla mental que a veces surge, como si el pensamiento necesitara atravesar una capa fina de algodón antes de volverse claro. Esto no significa que el cerebro pierda su esencia, sino que necesita trabajar de modo diferente, compensar con otras estrategias, apoyarse en otros recursos. La plasticidad cerebral, esa capacidad maravillosa que tiene el cerebro de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de aprender y adaptarse, no desaparece a los 70 años, pero cambia de calidad. Cuando somos jóvenes, el cerebro es como arcilla fresca, lista para ser moldeada rápidamente. Cada experiencia nueva deja una marca profunda, cada aprendizaje reorganiza circuitos enteros. A los 70, la plasticidad es más lenta, más selectiva, pero aún existe. Lo que cambia es el esfuerzo necesario. Aprender un idioma nuevo, dominar una tecnología desconocida, adaptarse a rutinas diferentes. Todo esto exige más tiempo, más repetición, más paciencia, pero no es imposible. El cerebro continúa capaz de crecer, de crear nuevos caminos neuronales, especialmente cuando la experiencia está acompañada de emoción, de significado personal, de curiosidad genuina. El problema es que muchas veces a esta edad nos dicen o nos convencemos de que no vale la pena intentar, que ya es demasiado tarde, que el esfuerzo no traerá resultados. Y esa creencia por sí sola limita la plasticidad más que cualquier cambio biológico. El cerebro responde a lo que esperamos de él. Si esperamos rigidez, encontraremos rigidez. Si esperamos posibilidad, aunque sea lenta, encontraremos caminos. Hay también cambios en la forma en que el cerebro regula el sueño. El ritmo circadiano, ese reloj interno que nos dice cuándo dormir y cuándo despertar, se vuelve menos estable. La producción de melatonina, la hormona que induce el sueño, disminuye. La arquitectura del sueño cambia. Las fases de sueño profundo, aquellas esenciales para la consolidación de la memoria y la restauración celular, se vuelven más cortas y menos frecuentes. Puedes despertar varias veces durante la noche, tener dificultad para volver a dormir, sentir que el descanso no es completo, y esto tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento diurno del cerebro. La falta de sueño profundo afecta la memoria, la atención, el humor, la capacidad de regular emociones. Es un ciclo que puede volverse vicioso. El cerebro cambia, el sueño empeora, la función cognitiva declina, la ansiedad aumenta, el sueño empeora aún más. Pero comprender esto no es rendirse, es encontrar estrategias. Mantener horarios regulares, crear rituales de descanso, reducir estímulos antes de dormir, cuidar la luz natural durante el día. Todo esto puede ayudar a proteger la calidad del sueño incluso cuando el cerebro hace el proceso más difícil. La velocidad de procesamiento es tal vez uno de los cambios más evidentes y frustrantes. No es que pierdas la capacidad de entender o razonar, sino que todo lleva más tiempo. Leer un texto complejo, resolver un problema matemático, seguir una conversación con varias personas hablando al mismo tiempo, todo esto exige más esfuerzo y más tiempo. Esto sucede porque la transmisión de señales entre neuronas es más lenta, porque la mielina se deterioró, porque los procesos de atención sostenida son menos eficientes, pero hay algo que compensa esa lentitud, la profundidad. Con 70 años tienes décadas de experiencia acumulada, patrones reconocidos, contextos comprendidos. Lo que pierdes en velocidad puedes ganarlo en sabiduría, en capacidad de ver conexiones que alguien más joven no ve, en comprensión matizada de las situaciones. El cerebro joven es rápido, pero a veces superficial. El cerebro a los 70 es lento, pero puede ser profundamente sabio. La cuestión es permitirse ese ritmo diferente, no compararse con lo que eras décadas atrás, sino reconocer el valor de lo que eres ahora. La capacidad de dividir la atención también disminuye. Hacer varias cosas al mismo tiempo, alternar rápidamente entre tareas, mantener varias informaciones activas en la mente simultáneamente, todo esto se vuelve más difícil. La atención se vuelve más estrecha
más enfocada, pero también más rígida. Si estás leyendo y alguien te habla, puede ser difícil procesar ambas informaciones al mismo tiempo. Si estás cocinando y suena el teléfono, puedes olvidar lo que estabas haciendo. Esto no es demencia, es un cambio normal en la forma en que el córtex prefrontal gestiona los recursos atencionales. El cerebro tiene menos capacidad de hacer malabarismos con múltiples demandas. Pero, nuevamente, esto puede compensarse con organización, con simplificación del entorno, con estrategias externas como listas, alarmas, rutinas predecibles. El cerebro a los 70 necesita apoyo, no juicio. Las emociones también cambian. Hay una tendencia en muchas personas a experimentar mayor estabilidad emocional, menos reactividad intensa, una cierta serenidad que viene no de la indiferencia, sino de una regulación emocional más madura. Esto sucede porque la amígdala, la estructura responsable de las respuestas emocionales rápidas e intensas, se vuelve menos reactiva. Al mismo tiempo, el córtex prefrontal, incluso con sus cambios, mantiene su capacidad de modular esas respuestas. El resultado es que puedes sentirte menos impulsivo, menos dominado por emociones súbitas, más capaz de observar tus sentimientos con una distancia compasiva. Pero hay también el otro lado. Puede haber una tendencia a sentir menos placer intenso, menos euforia, menos picos emocionales. La vida emocional se vuelve más plana, más tranquila, pero a veces también más monótona. Esto tiene relación con la disminución de la dopamina, con cambios en los circuitos de recompensa. No es depresión necesariamente, aunque puede confundirse con ella. Es un cambio en el tono afectivo, una transformación en la forma en que el cerebro procesa el placer y el dolor. El lenguaje es otra área que muestra cambios sutiles. El vocabulario, la comprensión de las palabras, la capacidad de entender frases complejas, todo esto generalmente se mantiene bien preservado. Décadas de lectura, de conversación, de pensamiento dejaron una red semántica rica y profunda, pero la recuperación de palabras específicas, especialmente nombres propios, se vuelve más difícil. ¿Sabes lo que quieres decir? Tienes la idea clara en la mente, pero la palabra exacta no viene. Esto se llama fenómeno de la punta de la lengua y se vuelve más frecuente con la edad. No es Alzheimer, no es demencia, es una dificultad normal en la recuperación léxica. El cerebro tiene la información almacenada, pero el camino para acceder a ella se volvió más estrecho, más lento. A veces la palabra llega minutos después, cuando ya cambiaste de tema. A veces necesitas describir el concepto con otras palabras, dar vueltas alrededor de la idea. Esto puede ser frustrante, pero también puede ser una oportunidad para desarrollar un lenguaje más descriptivo, más metafórico, más creativo. Hay también cambios en la percepción sensorial que afectan directamente la forma en que el cerebro interpreta el mundo. La visión se vuelve menos nítida, la audición menos sensible, especialmente para frecuencias altas. Esto no es solo un problema de los ojos o los oídos, es también un problema de procesamiento cerebral. El córtex visual y el córtex auditivo reciben informaciones más pobres, más ruidosas y necesitan trabajar más para extraer significado. Puedes tener dificultad para reconocer rostros, para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, para leer textos pequeños, y esto afecta tu conexión con el mundo, tu capacidad de interactuar socialmente, tu confianza en situaciones cotidianas. El cerebro a los 70 necesita estímulos más claros, más fuertes, más distintos. Necesita luz adecuada, ambientes silenciosos, tiempo para procesar y necesita también paciencia, tanto de la persona como de quien está alrededor. Otro fenómeno importante es la disminución en la eficiencia de la barrera hematoencefálica. Esa barrera es una estructura de células especializadas que protege al cerebro, impidiendo que sustancias tóxicas de la sangre entren en el tejido nervioso. Con la edad, esa barrera se vuelve más permeable, más porosa. Esto significa que el cerebro queda más vulnerable a inflamaciones, a toxinas, a procesos degenerativos. La inflamación crónica de bajo grado, algo que aumenta con la edad en todo el cuerpo, afecta también al cerebro. Citocinas inflamatorias, moléculas liberadas por el sistema inmunológico, comienzan a circular en el tejido nervioso, afectando la función neuronal, la plasticidad, la neurogénesis.
Esto puede manifestarse como niebla mental, fatiga cognitiva, dificultad de concentración. No es algo que veas o sientas directamente, pero está ahí como un ruido de fondo que hace todo un poco más difícil. Cuidar de la salud general, reducir inflamación a través de la alimentación, del ejercicio y del sueño se vuelve aún más importante en esta fase de la vida. La función ejecutiva, ese conjunto de habilidades que nos permite planificar, organizar, iniciar y completar tareas, también sufre. El córtex prefrontal, que es el maestro de estas funciones, está entre las áreas más afectadas por el envejecimiento. Puedes sentir que es más difícil comenzar un proyecto, que procrastinas más, que te distraes fácilmente, que tienes dificultad para mantener el foco hasta el final de una tarea. Esto no es falta de voluntad, es un cambio real en la capacidad del cerebro de coordinar acciones complejas. Pero aquí también hay estrategias. Dividir tareas grandes en pasos pequeños, usar recordatorios externos, crear rutinas que reduzcan la necesidad de decisiones constantes, simplificar el entorno para reducir distracciones. El cerebro a los 70 puede hacer muchas cosas, pero necesita estructura, apoyo externo, compasión interna. La memoria de trabajo, aquella capacidad de mantener informaciones activas en la mente mientras las manipulas, también disminuye. Es como si la mesa de trabajo mental se volviera más pequeña. Consigues mantener menos cosas al mismo tiempo, procesar menos informaciones simultáneamente. Esto afecta la capacidad de hacer cálculos mentales, seguir instrucciones con varios pasos, mantener una conversación mientras haces otra cosa. Pero la memoria de largo plazo, especialmente para eventos emocionalmente significativos, puede permanecer sorprendentemente intacta. Puedes no recordar lo que comiste en el desayuno hoy, pero recuerdas con claridad absoluta el día en que conociste a tu cónyuge, o el olor de la casa de tu abuela, o la primera vez que viste el mar. El cerebro prioriza lo que tiene carga emocional, lo que tiene significado, lo que marcó tu historia. Y esto es una forma de sabiduría. El cerebro sabe lo que importa. Hay también un cambio en la forma en que el cerebro procesa recompensas y motivación. El sistema dopaminérgico, que nos impulsa a buscar novedades, a explorar, a sentir placer con conquistas, se vuelve menos responsivo. Esto puede manifestarse como una reducción en el entusiasmo, en la curiosidad espontánea, en la disposición para experimentar cosas nuevas. Puedes sentirte más cómodo con rutinas conocidas, menos dispuesto a salir de la zona de confort. Esto no es necesariamente negativo, puede ser una forma de conservar energía, de enfocarse en lo que realmente importa, pero puede también llevar a un estrechamiento de la vida, a una rigidez que limita experiencias nuevas y enriquecedoras. El desafío es encontrar un equilibrio, respetar la necesidad de estabilidad y previsibilidad, pero también nutrir la curiosidad, buscar novedades dentro de límites confortables, mantener el cerebro comprometido con el mundo. La capacidad de inhibición, de controlar impulsos, de no decir o hacer lo primero que viene a la mente, puede tanto mejorar como empeorar. En algunas personas hay una mayor desinhibición, una tendencia a ser más directo, menos preocupado por convenciones sociales, a veces hasta grosero, sin intención. Esto sucede porque el córtex prefrontal, que es responsable del control inhibitorio, está menos eficiente. Pero en otras personas hay un aumento en el autocontrol, una madurez emocional que viene de la experiencia y de la regulación emocional más desarrollada. No hay una regla única, cada cerebro envejece de forma particular, reflejando no solo la biología, sino también la historia de vida, las experiencias acumuladas, los hábitos mantenidos a lo largo de las décadas. El riesgo de desarrollar patologías neurodegenerativas aumenta significativamente después de los 70. Alzheimer, Parkinson, demencias vasculares, todas estas condiciones se vuelven más probables. Pero es importante entender, envejecimiento normal no es enfermedad. Los cambios que describí hasta ahora son parte del envejecimiento típico, no son signos de demencia. La demencia es una condición patológica que va mucho más allá de los cambios normales, que interfiere profundamente en la autonomía, en la capacidad de cuidarse, en la esencia de la persona.
Confundir envejecimiento con enfermedad es un error que genera miedo innecesario, que hace que cada olvido sea interpretado como el inicio de una tragedia. Es fundamental distinguir: olvidar dónde dejaste las llaves es normal, olvidar para qué sirven las llaves no lo es, tener dificultad para recordar un nombre es normal, no reconocer a la propia familia no lo es, el cerebro a los 70 es más lento, menos eficiente, pero aún es capaz. La demencia es otra cosa, es un colapso de los sistemas cognitivos que requiere atención médica, apoyo familiar, estrategias específicas, pero incluso dentro del envejecimiento normal hay una variabilidad enorme. Algunas personas llegan a los 70 con un cerebro notablemente preservado, otras muestran signos de declive más acentuados. ¿Por qué? Porque el envejecimiento cerebral no depende solo de la edad cronológica, depende de décadas, de elecciones, de hábitos, de experiencias. La reserva cognitiva es un concepto fundamental aquí. Es como si el cerebro acumulara a lo largo de la vida una especie de ahorro neuronal. Cuanta más educación tuviste, cuantos más libros leíste, cuantos más idiomas aprendiste, cuantos más desafíos intelectuales enfrentaste, mayor es esa reserva. Y cuando el envejecimiento comienza a cobrar su precio, cuando neuronas mueren y conexiones se debilitan, esa reserva funciona como un amortiguador. Dos personas pueden tener la misma cantidad de daño cerebral, pero aquella con mayor reserva cognitiva aún funciona bien, mientras que la otra ya muestra signos de declive. Esto no es privilegio, es biología. Y significa que nunca es tarde para construir reserva. Aprender cosas nuevas, mantenerse intelectualmente activo, cultivar curiosidad, todo esto protege al cerebro. El ejercicio físico es otra variable crucial. Décadas de investigación muestran que el ejercicio regular, especialmente el aeróbico, protege al cerebro del envejecimiento. Cuando te mueves, tu corazón bombea más sangre. Tus músculos liberan sustancias llamadas mioquinas, que viajan por el torrente sanguíneo hasta el cerebro y promueven la neurogénesis, la plasticidad, la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, una molécula que funciona como fertilizante para neuronas. Personas que se ejercitaron regularmente a lo largo de la vida llegan a los 70 con cerebros más preservados, con más volumen hipocampal, con mejor memoria, con menor riesgo de demencia. Y aunque no te ejercitaste antes, comenzar ahora aún trae beneficios. El cerebro responde al movimiento a cualquier edad. No necesita ser ejercicio intenso. Puede ser caminar, nadar, bailar, cualquier cosa que haga el corazón latir más rápido y el cuerpo moverse regularmente. La alimentación también importa. Dietas ricas en antioxidantes, en omega 3, en vegetales y frutas, protegen al cerebro de la inflamación, del estrés oxidativo, de la degeneración. El cerebro es el órgano más ávido por energía del cuerpo. Consume cerca del 20% de la glucosa que circula en la sangre y la calidad de esa energía importa. Azúcares refinados, grasas trans, alimentos ultraprocesados, todo esto genera inflamación, afecta la función mitocondrial, perjudica la comunicación neuronal. A los 70 el cerebro es más vulnerable a estos insultos, entonces cuidar de la alimentación se vuelve aún más importante. No es sobre restricciones extremas, es sobre elecciones conscientes, sobre nutrir el cuerpo y la mente con lo que realmente sustenta. La conexión social es otro factor protector poderoso. Soledad crónica, aislamiento social, falta de interacciones significativas, todo esto aumenta el riesgo de declive cognitivo. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano social hecho para conectarse, para comunicarse, para interpretar emociones e intenciones de otros. Cuando conversas con alguien, cuando compartes una comida, cuando ríes, cuando escuchas, tu cerebro está trabajando intensamente, activando múltiples áreas, manteniéndose vivo y comprometido. La soledad, al contrario, es como un silencio que vacía el cerebro, que lo deja sin estímulos, sin desafíos, sin razón para mantenerse activo.
A los 70, muchas personas pierden conexiones, amigos que mueren, familiares que se distancian, ambientes sociales que desaparecen, y esto tiene un costo cerebral real. Cultivar amistades, mantenerse involucrado en comunidades,